que en este caso nuestra, nuestra carrera se enfoca principalmente en resolver problemas del ámbito del uso de una computadora, ¿verdad? Principalmente, cómo nosotros pues vamos a estar utilizando de una forma correcta la computadora y de esta forma pues también cómo nosotros podemos apoyar a algunas personas en lo que se pueda realizar. En este caso, pues en el ámbito tecnológico. Hacíamos referencia también de que actualmente las tecnologías de la información y la comunicación pues son muy utilizadas a raíz de que pues a través de estas tecnologías o de estos equipos, de estos sistemas, actualmente pues se han estado desarrollando muchas de las actividades. Gracias a Dios, pues muchas de las actividades ya están volviendo a la normalidad, pero en meses anteriores tuvimos casi 6, 7 meses en los que pues se tuvo que hacer uso de este tipo de tecnologías para poder desarrollar tanto actividades académicas, actividades laborales, actividades familiares y a raíz de eso, pues nosotros en esta parte de lo que es el manejo y soporte de sistemas informáticos, pues debemos de conocer muchos de esos procedimientos, ¿sí? Entonces, en este resultado de aprendizaje que nos habla acerca de cómo proveer mantenimiento y soporte básico a equipos de cómputo, pues se pretende estudiar algunos puntos donde nosotros pues podamos realizar algunos procedimientos tal vez no tan avanzados, pero sí unos procedimientos básicos que nos puedan ayudar a mantener un equipo de cómputo en buenas condiciones, que a la hora de que nosotros necesitemos utilizarlo, pues nos ofrezca, en este caso, una eficiencia que esté disponible, que no a la hora de que yo lo encienda, pues me va a mostrar algún mensaje de error. Eso es lo que pretendemos evitar, ¿verdad? Entonces, acá en este último resultado de aprendizaje de la carrera, pues lo que nosotros vamos a aprender es a hacer eso, ¿verdad? Que nosotros realicemos un mantenimiento básico a la computadora. Como punto principal o para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de mantenimiento de la computadora, les hacía mención de que nosotros debemos de conocer cada uno de los componentes por los cuales está conformada la computadora. Pero más que saber el nombre, pues debemos de conocer cuál es su funcionamiento, ¿sí? ¿Para qué se utiliza cada uno de ellos? Y con ello, pues nosotros podamos en un momento determinado realizar algún procedimiento de solución de algún problema sencillo, ¿verdad? Que de repente ya no está encendiendo mi computadora, pues ya sé yo que de repente es la fuente de poder porque es la que suministra la alimentación a la computadora. Entonces por ahí podría yo empezar a revisar cuál podría ser el desperfecto que se tenga algún momento, por ejemplo, el monitor no me presentara alguna señal, pues de la misma forma yo tendría que verificar que esté bien conectado. Y cuestiones como esa, pues yo puedo ir definiendo a la hora de realizar un mantenimiento de sistemas de cómputo. Pero, pues yo debo de conocer cuáles van a ser esos componentes, cómo van a estar conectados dentro de una computadora y en este caso, pues cómo es que funcionan o permiten realizar los diferentes procedimientos dentro de la computadora. Muy bien, entonces eso fue lo que trabajamos la semana pasada, la computadora personal, los componentes, por ahí les había quedado una tarea de crear un mapa mental donde pudieran describir cada uno de los componentes y principalmente la función que desempeña dentro de la computadora. Ahora bien, para esta presente semana ya están los contenidos compartidos dentro de la plataforma para que ustedes los puedan observar. Y pues acá lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, pues es sobre procedimientos de laboratorio seguros. Para realizar el mantenimiento del sistema o del equipo de cómputo, nosotros vamos a tener que utilizar algún tipo de herramienta, vamos a tener que realizar algún tipo de procedimientos, pero para poderlo desarrollar, nosotros debemos de conocer cuáles van a ser las técnicas que nos van a asegurar en un punto determinado que los procedimientos van a ser seguros, que no vamos a dañar los equipos, que no vamos a dañar nuestra integridad física y luego pues también que no vayamos a dañar nuestro medio ambiente.
Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como procedimientos de laboratorio seguros. Ahora bien, dentro de la plataforma, por ahí ya les compartí un video para que ustedes lo puedan observar. Luego de ese videito, pues está un foro para que ustedes puedan agregar algunos comentarios sobre lo que pudieron observar en el video. Y más adelante, pues ya se inicia con cada uno de los eh, archivos que les comparto sobre procedimientos de laboratorio seguro. En primer lugar, tenemos una presentación, un video sobre el uso correcto de las herramientas, otra presentación sobre el uso correcto de las herramientas y por último, pues una página sobre el reciclaje electrónico. Para desarrollar esta clase, pues yo me voy a apoyar de la siguiente página donde vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a estar trabajando. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos que tener como punto de partida que en este caso, pues la forma de desarrollar cada uno de los procedimientos, nosotros debemos de garantizar que van a ser procedimientos seguros. Procedimientos que en algún momento determinado, pues nos van a garantizar que no vamos a tener ningún desperfecto más que el que pueda presentarnos el equipo, ¿verdad? Porque de nada nos serviría que el equipo esté funcionando bien y que nosotros lo hayamos seleccionado para poder desarrollar o para poder aplicarle algún tipo de mantenimiento y que al final pues lo hayamos dejado sin funcionamiento, ¿verdad? Entonces eso sería en alguna situación en la que no se aplicaría algún tipo de estos procedimientos. Entonces vamos a ver en este caso pues dos temas bien importantes. Uno de ellos son los procedimientos de laboratorio seguros y el otro pues habla acerca del uso correcto de las herramientas. Para desarrollar el procedimiento de laboratorio seguros vamos a tener tres aspectos o tres ámbitos en los que nosotros vamos a considerar que debemos aplicar algunos mecanismos de seguridad. El primero de ellos pues es el mecanismo para proteger a las personas. El segundo mecanismo va a ser el procedimiento equipos y datos, o sea, los sistemas de cómputo. Y el tercer aspecto va a ser el procedimiento para proteger el medio ambiente. Entonces, tres aspectos que nosotros debemos de considerar a la hora de realizar algún tipo de procedimiento con nuestro equipo de cómputo. Principalmente hablando de mantenimiento, que de repente lo vamos a desarmar, lo vamos a limpiar, pero ¿qué consideraciones debemos de tener? Muy bien, entonces empezamos con los procedimientos para proteger a las personas, la seguridad en general. Las condiciones laborales seguras ayudan a evitar que las personas sufran lesiones y que se dañen los equipos de computación. Un área de trabajo debe estar limpia y organizada y adecuadamente iluminada. Todos deben comprender y seguir los procedimientos de seguridad. A eso trata la parte de seguridad en general, que nosotros pues podamos garantizar que cuando vayamos a realizar un procedimiento de laboratorio, lo podamos realizar principalmente en un área limpia y ordenada, donde haya una buena iluminación para que nosotros podamos tener una panorámica o una vista más centrada de lo que nosotros vamos a estar realizando. Dice, siga las pautas de seguridad para evitar cortes, quemaduras, descargas eléctricas y daños a la vista. Como una práctica recomendada, asegúrese de tener disponible un extintor de incendios y un equipo de primeros auxilios. Los cables mal ubicados o sin fijación pueden provocar riesgo de tropiezos en la instalación de una red. Las técnicas de administración de cables, como la instalación de cables de conductos o bandejas para cables, ayudan a evitar riesgos. La siguiente es una lista parcial de las precauciones básicas de seguridad que se deben tomar al trabajar en una PC. Y entonces ahí nos muestra una lista de qué es lo que nosotros debemos de considerar. Como un primer punto dice, quítese el reloj, las alhajas y acomódese la ropa holgada. Corte la alimentación y desenchufe el equipo antes de realizar el servicio. Cubra los bordes afilados del interior del gabinete de la PC con cinta. Nunca abra una fuente de alimentación o un monitor con una fuente de alimentación integrada. No toque las áreas de las impresoras que estén calientes o que usan alto voltaje. Sepa dónde se encuentra el extintor de incendios y cómo usarlo. Mantenga su área de trabajo libre de alimentos y bebidas. Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Doble las rodillas al levantar objetos pesados para evitar lesiones en la espalda. Use gafas de protección para evitar daños a la vista. Muy bien, entonces estas son algunas consideraciones que nosotros debemos de tener
a la hora de realizar algún tipo de limpieza o reparación en los equipos. Medidas de seguridad que nosotros debemos de considerar para proteger a las personas. Luego de esto, pues tenemos el siguiente punto, dice, relacionado a la seguridad eléctrica. Seguimos hablando de procedimientos para proteger a las personas, pero aquí nos enfocamos a la seguridad eléctrica. Dice, siga las pautas de seguridad eléctrica para evitar incendios, lesiones y accidentes. Algunas partes de las impresoras se pueden calentar durante el uso y otras, como las fuentes de alimentación, pueden tener alto voltaje. Consulta el manual de la impresora para ubicar los componentes con alto voltaje. Algunos componentes retienen el alto voltaje incluso después de apagar la impresora. Dejar pasar un tiempo para que la impresora se enfríe antes de realizar la reparación. Los dispositivos eléctricos tienen determinados requisitos de potencia, por ejemplo, los adaptadores de corriente alterna se fabrican para computadoras portátiles específicas. Intercambiar los cables de corriente alterna con los de otro tipo de computadora portátil puede provocar daños al adaptador y a la computadora portátil. Sí, entonces hablando de seguridad eléctrica, pues nosotros debemos de tener algunas consideraciones a la hora de estar trabajando con diferentes tipos de dispositivos, ¿verdad? Recuerden que todos los dispositivos computacionales utilizan energía eléctrica para poder trabajar. Entonces, por lo tanto, en algún momento determinado van a tener algunos dispositivos que van a tener una carga muy alta de energía. Si nosotros no los manipulamos de forma correcta o los tratamos de manipular conectados, podemos sufrir algún tipo de descarga eléctrica y lógicamente vamos a tener algún daño. Seguimos hablando del procedimiento para proteger a las personas y aquí pues hablamos de la seguridad contra incendios. Dice, siga las pautas de seguridad contra incendios para proteger vidas, estructuras y equipos, para evitar descargas eléctricas y daños a la computadora. Apague y desenchufe la computadora antes de comenzar una reparación. El fuego se puede propagar con rapidez y puede tener consecuencias muy costosas. El uso correcto de un extintor de incendios puede evitar que un pequeño incendio que se descontrole utilice las siglas mnemotécnica QAAR para recordar las reglas básicas del uso de extintores de incendios. La Q, quitar la traba de seguridad. A, apuntar a la base del fuego, no a la llama. A, apretar la palanca. Y R, rociar moviendo la boquilla de lado a lado. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que tener algunas consideraciones ya en relación a la seguridad contra incendios. Dependiendo de cuál sea nuestra ubicación, pues nosotros debemos de contar con un extintor. Si ustedes se recuerdan, dentro de nuestras instalaciones, en la clase donde estuvimos trabajando, ahí siempre ha estado el extintor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar esa seguridad contra incendios. Probablemente en cada quien en su casa pues no pueda tener un extintor, pero sí en el área de trabajo. Por ejemplo, si ustedes se van a trabajar a una oficina, a alguna empresa, por ejemplo, ahí Dianita nos decía que ella ya está trabajando en una oficina de contabilidad. Lo ideal como medida de seguridad en esa empresa o en esa oficina es que se pudiera tener un extintor contra incendio. Sí, para evitar de que en algún momento pues se dé algún incendio y que se pueda controlar cuando todavía es controlable. Por ahí podemos ver también que hay distintos tipos de extintores, ya que dependiendo de cuál va a ser el componente químico que genere el incendio, pues así va a ser el tipo de extintor que vamos a utilizar. No siempre vamos a poder combatir un incendio de fuego con agua, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué produjo ese incendio? Si es papel, madera, plástico o cartón, ahí sí lo podemos combatir con agua, pero ¿qué pasa si fuera algún químico, gasolina, queroseno, disolventes orgánicos? El agua no es suficiente para, en este caso, pues para disolver el incendio. Lo que hace el agua con estos componentes químicos es que el incendio se expanda, porque el agua empieza a transportar la gasolina que sigue ardiendo con el agua, ¿verdad? Equipos eléctricos y metales combustibles. Entonces, dependiendo del aspecto o del área en la que trabaje la empresa en donde nosotros estemos laborando, pues así va a ser el tipo de incendio perdón, de extintor que vamos a tener que utilizar dentro de esa área, ¿sí? Si se trabaja con papel, madera o plástico, pues vamos a buscar un extintor que nos ayude a realizar o a extinguir ese tipo de incendios. Ahora si no, pues tenemos que buscar
otro específico de acuerdo al área donde se esté elaborando. No todos los extintores son iguales. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto, que en este caso ya vimos la protección a las personas. El siguiente punto pues nos habla sobre cómo proteger los equipos de cómputos y lógicamente si protegemos los equipos de cómputos, protegemos los datos que dentro de ellos están almacenados. Por aquí nos habla del ESD y del EMI. ¿Qué es ESD? Es una descarga electrostática. Y dice que puede ocurrir cuando hay una acumulación de carga eléctrica, o sea, de electricidad estática, existente en una superficie que entra en contacto con otra cargada de diferente manera. La ESD puede provocar daños a los equipos de computación si no se descarga correctamente. Siga las pautas de manejo adecuadas, manténgase informado de los problemas ambientales y utilice equipos estabilizadores de energía para evitar daños a los equipos y pérdidas de datos. Se debe de acumular un mínimo de 3000 voltios de electricidad estática para que una persona pueda sentir una ESD, una descarga electrostática. Por ejemplo, puede acumular electricidad estática al caminar por un piso alfombrado y cuando persona, ambos recibirán una descarga. Entonces yo sé que a muchos les ha pasado, ¿verdad? Que de repente están realizando alguna acción y, por ejemplo, tratan de hacer alguna otra acción, por ejemplo, abrir alguna puerta, tocan algún escritorio de metal y ustedes sienten como que les pegó una descarga eléctrica. Y en realidad, pues eso está sucediendo porque su cuerpo ha acumulado este tipo de energía estática por la actividad que realizaron con anterioridad. Por ejemplo, ahí nos habla de que se podría haber realizado una caminata a través de una alfombra y que eso genera electricidad estática, ¿verdad? Entonces, esa descarga que pega su cuerpo sobre ese material, pues lógicamente podría suceder también que esa descarga se le pueda dar a algún dispositivo cuando nosotros estemos realizando algún procedimiento. Entonces, para evitar estas descargas, hay algunos dispositivos que nos ayudan a que esas descargas eléctricas puedan salir de nuestro cuerpo sin afectar ningún tipo de material o ningún tipo de dispositivo. Entonces, por eso es que nosotros debemos de considerar que existe este tipo de descargas y cómo podemos manejarlas. Luego también nos habla dice, las descargas electrostáticas pueden provocar daños permanentes a los componentes eléctricos. Siga estas recomendaciones para ayudar a evitar daños. Conserve todos los componentes en bolsas antiestáticas hasta que esté listo para instalarlos. Utilice alfombrillas conectadas a tierra en bancos de trabajo. Utilice alfombrillas conectadas a tierras en las áreas de trabajo. Utilice pulseras antiestáticas cuando trabaje en una computadora. Y entonces esas son las pautas que nosotros debemos de conocer para poder controlar este tipo de descargas electrostáticas. De ahí hablamos de la EMI. ¿Qué es EMI? En este caso dice que EMI habla acerca de la interferencia electromagnética y es la intrusión de señales electromagnéticas externas en un medio de transmisión, como el cableado de cobre en el entorno de una red. La EMI distorsiona las señales de modo que su interpretación por parte de los dispositivos receptores resulta difícil. La EMI no siempre proviene de fuentes predecibles como los teléfonos celulares. Otros tipos de equipos eléctricos pueden emitir un campo electromagnético invisible y silencioso que se puede extender más de 1,5 kilómetros. Existen muchas fuentes de EMI, como por ejemplo cualquier fuente diseñada para generar energía electromagnética, cualquier fuente artificial como las líneas de transmisión de energía y los motores eléctricos, sucesos naturales como las tormentas eléctricas y las radiaciones solares e interestelares. Sí, entonces aquí nosotros debemos de considerar también que estas descargas o más bien que estas intrusiones electromagnéticas pueden afectar en la transmisión de datos. Entonces son cuestiones que nosotros debemos de tener en cuenta y que debemos de tratar en un punto determinado de controlar para evitar que nuestros equipos sufran algún tipo de daño. Lógicamente, si el equipo sí sufre algún tipo de daño, corremos el riesgo de perder los datos que tenemos dentro de ese equipo.
Entonces, para evitar eso, pues debemos de seguir esas pautas, esas condiciones o medidas de seguridad que se nos recomiendan en este apartado. Dice, las condiciones climáticas afectan a los equipos de computación de diversas maneras. Si la temperatura ambiente es demasiado elevada, los equipos se pueden calentar. Si el nivel de humedad es demasiado bajo, aumenta la posibilidad de SD. Un nivel excesivo de humedad puede provocar daños en los equipos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algunas condiciones climáticas que también pueden afectar directamente a un equipo. El mucho calor, el mucho frío o la humedad, pues puede dañar cada uno de los dispositivos. Entonces debemos de garantizar que nuestros dispositivos van a estar en un lugar adecuado donde no puedan sufrir alguno de estos daños. De ahí nos habla de los tipos de fluctuaciones de alimentación, que también son otros de los factores que en algún momento determinado inciden en el funcionamiento de una computadora. Dice por ahí, el voltaje es la medida de energía necesaria para mover una carga desde una ubicación a otra. El movimiento de electrones se denomina corriente. Los circuitos de computadora necesitan voltaje y corriente para hacer funcionar los componentes eléctricos o electrónicos. Cuando el voltaje de una computadora no es exacto, ¿vale? Es posible que los componentes de la computadora no funcionen correctamente. Los voltajes inestables se denominan fluctuaciones de alimentación. Los siguientes tipos de fluctuaciones de alimentación pueden provocar pérdidas de datos o fallas en el hardware. Entonces tenemos diferentes tipos de fluctuaciones de energía o de alimentación y en este caso, por ejemplo, tenemos el apagón total. ¿Qué es el apagón total? Pérdida total de la energía. Un fusible quemado, un transformador dañado o una línea de alimentación fuera de servicio puede provocar un apagón total. En pocas palabras, cuando se va la luz, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando en nuestra computadora y de repente se nos va la luz, pues lógicamente ese corte de energía puede hacer que se dañe nuestro equipo. Tenemos otro tipo de fluctuación que se llama baja de tensión. Y esta es una disminución en el nivel de voltaje de alimentación de corriente alterna que se mantiene durante un tiempo. Las bajas tensiones ocurren cuando el voltaje de la línea de energía disminuye a menos del 80% de nivel normal de voltaje y cuando los circuitos eléctricos se encuentran sobrecargados. En este caso, a ese procedimiento o a ese tipo de fluctuación, nosotros lo conocemos como baja de tensión, que de repente estaba funcionando bien nuestra computadora y hubo una baja de tensión y vemos algún tipo de variación en el funcionamiento de la misma. Pero es este tipo de fluctuación de alimentación que está afectando su funcionamiento. De ahí tenemos la siguiente que dice que va a ser el ruido, es la interferencia proveniente de generadores y rayos. El ruido tiene como resultado una alimentación de mala calidad, lo que puede provocar errores en los sistemas de computación. Picos de voltaje. A diferencia de la baja, ¿verdad? O baja tensión, los picos de voltaje, pues lo que hacen es aumentar el voltaje. Aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un periodo corto y supera el 100% del voltaje normal en una línea. Los picos de voltaje pueden ser producto de la descarga de rayos, pero también se puede producir cuando se recupera el sistema eléctrico después de un apagón total. Que de repente no había energía eléctrica y vino de un solo, a la hora de que viene, pues viene con un voltaje más cargado y lógicamente ese voltaje que supera el nivel que va a utilizar nuestra computadora puede dañar los circuitos de la misma y ahí se puede quemar nuestra computadora. Sobrevoltaje. Aumento drástico del voltaje por encima del flujo normal de corriente eléctrica. El sobrevoltaje se mantiene durante unos pocos nanosegundos, es decir, una milésima de segundos. Y esos pueden ser tipos de fluctuaciones que en un momento determinado pueden llegar a afectar nuestros sistemas computacionales y que ponen en peligro, lógicamente, los datos que trabajamos dentro de dichos sistemas. Continuamos y por ahí pues tenemos algunos tipos o dispositivos de protección que nosotros podemos utilizar para evitar este tipo de fluctuaciones de alimentación que pueden ver afectada a nuestra computadora. Dice, al fin de ayudar a proteger contra problemas de fluctuaciones de alimentación, utilice dispositivos para proteger los datos y los equipos de computación. Dentro de esos dispositivos, pues tenemos los supresores de voltaje, las fuentes de alimentación ininterrumpible o UPS, tenemos también las fuentes de alimentación de reserva, SPS, y así sucesivamente. En este caso, estos tipos de dispositivos
nos van a servir para que nosotros podamos mantener la energía que llega a nuestra computadora de una forma estable. Ya, ¿qué va a hacer con los picos de voltaje? Los va a tratar de regular. Con las bajas de tensión, va a levantar la tensión para que pueda tenerse la tensión estable. Cuando hay un apagón total, ¿qué es lo que se utiliza? En este caso, pues, un sistema de alimentación de reserva que nos permita tal vez no seguir trabajando por unas 2, 3 horas, dependiendo del tamaño de la batería que tengamos, pero sí nos va a permitir que apaguemos de forma segura nuestra computadora. ¿Sí? El apagón total, pues empieza a funcionar el UPS o SPS, empieza a emitir un sonido indicándonos que ya no hay energía eléctrica y que tenemos que empezar con algún procedimiento para poder guardar lo que estábamos trabajando y apagar el sistema de una forma correcta. Y entonces esos son dispositivos que nosotros podemos utilizar con el fin de proteger nuestra computadora. ¿Sí? Entonces, de cada una de las fluctuaciones de alimentación, pues ahí tenemos los dispositivos que podemos utilizar. Pasamos al tercer aspecto que debemos de considerar en los procedimientos de laboratorios seguros. En este caso, el tercer aspecto pues nos habla de el aspecto del medio ambiente. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que cuando estemos realizando un procedimiento de laboratorio, pues también vamos a garantizar la protección de nuestro medio ambiente? En primer lugar, pues ya garantizamos la protección de las personas. En segundo lugar, la protección de los equipos y datos. Y ahora pues debemos de garantizar la protección de nuestro medio ambiente. Aquí nos hace referencia de qué es lo que pasa con cada uno de los dispositivos de nuestra computadora. Dice, las computadoras y los periféricos contienen materiales que pueden ser nocivos para el medio ambiente. En ocasiones los materiales peligrosos se denominan residuos tóxicos. Estos materiales pueden contener concentraciones elevadas de materiales pesados, como el cadmio, el plomo y el mercurio. Las normas para la eliminación de materiales peligrosos varían según el estado o país. Comuníquese con las autoridades locales de reciclamiento o eliminación de residuos de su comunidad para obtener información sobre los procedimientos y los servicios de eliminación. Muy bien, en esta parte de acá, lo principal es que nosotros podamos conocer cuál va a ser la afección que va a tener el medio ambiente a la hora de que nosotros desechamos algunos de nuestros dispositivos. Por ejemplo, dejó de funcionar mi teclado, ¿qué voy a hacer con ese teclado? Cambié la fuente de alimentación de mi computadora, ¿qué voy a hacer con esa fuente de alimentación? Cambié el disco duro de mi computadora porque ya no tenía espacio y este ya no funciona, ¿qué voy a hacer con ese disco duro, verdad? Entonces aquí en esta parte del medio ambiente son las consideraciones que nosotros debemos de tener a la hora de que vamos a realizar algún reemplazo de algún dispositivo dentro de nuestra computadora o porque nosotros pues ya no lo vayamos a utilizar. Actualmente nosotros tenemos un servicio de tren de aseo, del cual pues se encarga de pasar recogiendo a cada una de las casas la basura de dichas casas, ¿verdad? La cuestión es de que ahorita nos piden que nosotros podamos clasificar de una forma adecuada nuestra basura para que ellos pues la puedan reciclar o puedan tratarla de una forma adecuada. Si nosotros en algún momento determinado sacamos algún componente electrónico, este tren de aseo no se lo va a llevar, porque ellos no son los encargados de poder manipular este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos, pues, ofrece, o en este caso, pues, va a tener una consecuencia más alta dentro de nuestro medio ambiente. Entonces, es más nocivo, va a contaminar con mayor frecuencia, entonces no puedo yo venir y simplemente tirar así por así algún dispositivo electrónico. Entonces, para ello, pues yo tengo que conocer qué procedimientos se utilizan dentro de mi país, cuando hay jornadas de reciclaje electrónico, llevar a estos puntos específicos estos dispositivos, verificar si hay algunas unidades o algunos lugares donde realicen este tipo de reciclaje, ¿verdad? Para que ellos puedan tener o utilizar estos materiales para un fin específico. Por ahí nos habla de la hoja de seguridad de datos, la SDS, que en este caso, pues, en esta hoja de seguridad se describen cada una de las pautas sobre qué materiales se utilizaron para componer ese dispositivo, qué afecciones tiene al medio ambiente y qué afecciones le va a dar a cada una de las personas que tenga contacto con dicho dispositivo. Esta hoja dice que nos sirve para determinar si un material es peligroso o, en este caso, pues, qué tan nocivo va a ser para nuestra salud.
Dice, la SSD o esa hoja explica cómo deshacerse de los materiales potencialmente peligrosos en forma segura. ¿Qué contiene esa hojita? Dice que contiene el nombre del material, las propiedades físicas del material, los componentes peligrosos que contiene, datos de reactividad como datos sobre peligros de incendios y explosiones, procedimientos de control de derrame, precauciones especiales, riesgos sanitarios y requisitos de protección especiales. Entonces, son esos datos que debe de contener esta hojita sobre el dispositivo que yo voy a estar trabajando. Entonces, esto es como parte de la protección del medio ambiente. El desecho de equipos, dice el desecho y el reciclamiento adecuado de los componentes de la computadora peligrosos es un asunto de interés global. Asegúrese de seguir las normas que rigen el desecho de elementos específicos. Las organizaciones que infrinjan dichas normas pueden recibir multas o afrontar costosas batallas legales. Entonces aquí nos habla de cómo nosotros pues vamos a tener que desechar los distintos tipos de componentes que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver que tenemos toner, tenemos monitores que probablemente dejen de funcionar. ¿Qué voy a hacer yo con ellos? Algunos disolventes que nos van a ayudar a realizar algún procedimiento, las baterías, los componentes de nuestra computadora y los materiales que utilizamos para realizar el mantenimiento. Entonces nosotros debemos de informarnos cuál va a ser el procedimiento para poder reciclar este tipo de basura electrónica, ¿verdad? Y con ello, pues nosotros vamos a garantizar que en nuestra comunidad o en nuestro ambiente, pues no va a haber algún tipo de contaminante que pueda ser nocivo para nuestra salud. Continuamos por acá. Muy bien. Y entonces hasta acá llegaríamos a la parte de los procedimientos de laboratorio seguros. Proteger a las personas, proteger los equipos y los datos y los procedimientos para proteger el medio ambiente. Y con eso estaríamos concluyendo el primer tema del día de hoy sobre los procedimientos de laboratorio seguros. Ya vimos entonces qué medidas vamos a tomar, qué procedimientos de seguridad tenemos que incluir, qué dispositivos podemos utilizar como mecanismos de seguridad y entonces ahorita vamos a pasar a las herramientas o al uso correcto de las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para realizar nuestros distintos tipos de procedimientos? Nos vamos a enfocar específicamente en las herramientas de hardware. ¿Qué herramientas necesitamos y cuál va a ser la forma de utilizarlas de forma correcta? Dice, uso de las herramientas en general. La reparación de una computadora, en este caso, pues, no va a ser simplemente una reparación, sino que para nosotros va a ser un mantenimiento. Requiere algunas herramientas de tareas específicas. Asegúrese de conocer el uso correcto de cada herramienta y de utilizar la herramienta adecuada para la tarea en cuestión. Esto es muy importante. Cuando vayamos a realizar algún procedimiento donde necesitemos o involucremos algún tipo de herramienta, debemos de asegurarnos que la herramienta que vamos a utilizar es la correcta. Porque si no es una herramienta correcta, podemos dañar, bien sea el dispositivo o vamos a dañar, en este caso, pues algunos de los componentes que trae como mecanismos de seguridad, como por ejemplo tornillos, seguros. Si nosotros no los quitamos con la herramienta adecuada, podemos dañarlos. Principalmente los tornillos, ¿verdad? Si no utilizamos el destornillador adecuado, podemos dañar la forma del tornillo y a la hora de quererlo extraer, pues se nos va a dificultar un poco más. Dice, el uso diestro de las herramientas y el software facilita el trabajo y asegura que las tareas se realicen de forma correcta y segura. Un kit de herramientas debe contener todas las herramientas necesarias para completar la reparación de hardware. A medida que se adquiere experiencia, se aprende qué herramientas se deben de tener disponibles para los distintos tipos de trabajo. Las herramientas para hardware se agrupan en 4 categorías. Y entonces esas 4 categorías nosotros vamos a considerar herramientas CSD o contra descargas electrostáticas, herramientas manuales, herramientas de limpieza y herramientas de diagnóstico. Son los 4 tipos de herramientas que nosotros debemos de considerar a la hora de realizar o de aplicar algún tipo de mantenimiento.
Empezamos entonces con las herramientas de seguridad, en este caso, de descargas electrostáticas. Existen dos tipos de herramientas. Una de ellas, pues la conocemos con el nombre de la pulsera antiestáticas y la otra, pues recibe el nombre de la alfombrilla antiestática. ¿Para qué sirve cada una de ellas? Así como podemos observar aquí en la imagen, la pulsera antiestática es exactamente una pulsera, solo que lleva un cable que se conecta desde la pulsera hasta un material metálico, que podría ser el case o gabinete o alguna parte del escritorio metálica que yo tenga donde estoy trabajando. Y se utiliza, dice, para evitar daños por una descarga electrostática. Entonces, de lo que se encarga la pulsera antiestática es de descargar la energía estática que tenga mi cuerpo directamente a la fuente donde yo lo estoy conectando. Y luego, pues tenemos la otra herramienta SD, que es una alfombría antiestática y se utiliza para colocar sobre ella todos los dispositivos que yo voy a extraer de mi computador, para evitar que también entren en contacto directo con alguna parte metálica y que esa parte metálica pues pueda tener algún tipo de energía estática que pueda dañar el dispositivo. Entonces podemos utilizar la pulsera antiestática y la alfombría antiestática para realizar procedimientos de laboratorio. Pasamos a las siguientes, y en este caso las siguientes pues son las herramientas manuales. Dice que la mayoría de herramientas que se utilizan en el proceso de armado y desarmado de una computadora son herramientas manuales. Se consiguen por separado o en kits de herramientas de reparación. Los kits de herramientas vienen en una amplia variedad de tamaños, calidad y precios. Y entonces, ¿qué debe incluir esas herramientas manuales? Destornilladores. ¿De qué tipos? De diversos tipos. Destornilladores de punta plana que se utilizan para aflojar tornillos ranurados, destornilladoras de punta Phillips, o en este caso comúnmente los conocemos como destornilladores de cruz, se utilizan para aflojar o ajustar tornillos de cabeza cruciforme. Y luego tenemos también los destornilladores Torx, se utilizan para ajustar o aflojar tornillos que tienen una depresión con forma de estrella. Los siguientes pues son las llaves hexagonales, que a veces se denominan llaves de tuercas. Se utilizan para ajustar tuercas de la misma forma. Los recogedores de partes, que se utilizan para recoger partes ubicadas en sitios en los que no cabe la mano, ¿sí? Entonces son otros de los dispositivos o herramientas manuales. Una linterna se utiliza para iluminar áreas que no tenemos fácil acceso para poder observar. Y entonces estas son algunas de las herramientas manuales con las que nosotros debemos de contar a la hora de realizar un procedimiento de laboratorio con nuestra computadora. Como dice acá, pues podemos de tener de varios tipos, de varios tamaños, porque no sabemos en algún momento determinado qué tipo de tornillo vamos a encontrar dentro de nuestra computadora. Pasamos a las siguientes y en este caso pues nos tocaría ver las herramientas para cables. Se las voy a mostrar acá, aunque en realidad para los procedimientos que nosotros vamos a estar utilizando no las vamos a necesitar. Las anteriores sí, porque nosotros nos vamos a enfocar en el mantenimiento básico. Ahora estas herramientas para cables ya nos sirven específicamente para el cableado estructurado, ¿verdad? Para crear cables de red, para modificar cables de red y algunas cuestiones como ellas. Dentro de ellas podemos mencionar los alicates para cortar y pelar cables. También tenemos los pelacables que se utilizan para quitar el aislamiento de los cables para que se puedan trenzar con los hilos de otros cables. La engarzadora se utiliza para fijar conectores a los cables. Y por último, pues las herramientas de perforación que se utilizan para terminar cables en bloques de terminación. Entonces es importante que las conozcan, aunque de ellas pues no vamos a hacer uso. Vamos a continuar. Y tenemos las herramientas de limpieza. Estas sí vamos a tener nosotros que utilizarlas. Dice, es fundamental contar con las herramientas de limpieza adecuadas al realizar tareas de mantenimiento y reparación de una computadora. ¿Qué herramientas de limpieza vamos a utilizar? En primer lugar, un paño suave, que no deje pelusa para limpiar los distintos componentes de una computadora sin rayarlos ni dejar residuos. También necesitamos el aire comprimido, que se utiliza para desechar el polvo y los residuos de las distintas partes de la computadora sin tocar los componentes. Los siguientes, pues, son cinchos plásticos, que en este caso, pues, los utilizamos para ordenar los cables que se encuentran dentro del gabinete y los que están afuera.
Y como número 4, pues tenemos los organizadores de partes que se utilizan para guardar los tornillos, puentes sujetadores y otras partes pequeñas y evitar con ello que se mezclen. Y en este caso, pues nosotros vamos a necesitar estas herramientas. Adicional a ello, pues también tenemos la espuma limpiadora, el limpiador de contactos. Adelante, cuando ya estemos haciendo uso de estos materiales, pues yo se los voy a ir mostrando. Entonces acá es bien importante que tengamos estas herramientas. Este de los organizadores, pues no es necesario que sea uno así como veamos, que vemos ahorita dentro de la imagen, ¿verdad? Sino que puede ser un recipiente plástico con varias divisiones donde nosotros podamos ir colocando los distintos tipos de tornillos para no revolverlos, porque cuando estemos realizando un procedimiento de desensamblado, nos vamos a dar cuenta que algunas computadoras pues traen diferentes tipos de tornillos, principalmente las computadoras portátiles, y que en este caso, pues, si nosotros lo revolvemos, a la hora de tratar de volver a armar la computadora, pues muy probablemente no vayamos a ubicar cuál tornillo iba en cuál dispositivo. Entonces, estos organizadores nos sirven para eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos determinar la posición de cada uno de los tornillos. Las herramientas de diagnóstico, que de igual forma, pues no las vamos a estar utilizando, pero dentro de ellos podemos encontrar el multímetro, podemos encontrar los adaptadores loopback, podemos encontrar el generador de tonos para redes. En este caso, pues también vamos a ver en algún punto determinado algunos componentes de software que nos ayudan a verificar el diagnóstico de cada uno de los dispositivos, ¿sí? Entonces, dependiendo del ambiente en el que nosotros nos vamos a enfocar, en este caso, pues vamos a estar utilizando estas herramientas. Como les digo, la parte de nosotros es lo básico, por lo tanto, no las vamos a estar utilizando. Aquí ya nos empieza a hablar de las herramientas de software. Nosotros ya no vamos a trabajar con herramientas de software. El software ya lo trabajamos al inicio de nuestro curso, por lo tanto, nosotros solo vamos a estar trabajando con herramientas para hardware. Aquí nos habla algunas herramientas de administración, de organización. El punto principal en las herramientas de organización es, por ejemplo, la forma en la que nosotros vamos a estar trabajando. Yo les había dicho por ejemplo, ahí nos hablaba de algunos, les hablaba de algunos recipientes donde podamos colocar cada uno de los tornillos. Entonces, en este caso, para que al final, cuando vayamos a realizar el proceso de armado, pues no se nos complique tanto. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra algún tipo de uso o la forma de organizar correctamente cada uno de los tornillos que yo extraigo de mi computadora. Si se dan cuenta, pues aquí no los tengo en un recipiente, simplemente es una base plana donde yo voy colocando los tornillos, pero los voy identificando con nombres. Por ejemplo, dice que estos son los jumpers del disco duro, estos son los tornillos del case, estos son los tornillos del disco duro, estos son los tornillos para los cobertores de nuestro case, estos son los tornillos de un ventilador y estos son los adaptadores de la placa madre. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo ya los tengo organizados y cuando yo ya los voy a utilizar, pues lógicamente voy a poder tomar cada uno de ellos y colocarlos en la parte específica. Luego también dice que una PC que funcione correctamente bien también constituye un recurso valioso que puede llevar con usted para la reparación en el campo. O sea que aparte de la PC que vamos a darle mantenimiento, también tenemos que tener otra con la cual nosotros podamos verificar algún tipo de funcionamiento, ¿verdad? En la figura 2 se muestran los tipos de repuestos de PC que se deben incluir en un kit de herramientas. Entonces aquí en esta figura lo que nosotros podemos tener como repuestos o qué dispositivos son los que se pueden reemplazar, pues aquí nos muestra, ¿verdad? Podemos reemplazar ventiladores del gabinete, la placa madre, el ventilador del CPU, la fuente de poder, la memoria RAM, el disco duro, una tarjeta de red, una tarjeta de sonido, una tarjeta de video o un disco duro de estado sólido, o una unidad de estado sólido. Entonces, son algunos de los dispositivos que nosotros vamos a poder reemplazar en algún momento determinado dentro de nuestro equipo. Y que los incluimos dentro de las herramientas porque pueden ser que nos sirva como herramientas de reemplazo, ¿verdad? Entonces, no siempre los vamos a tener a la mano, pero sí van a ser algunos dispositivos que comúnmente nosotros vamos a poder cambiar dentro de nuestra computadora, ¿sí?
Entonces, con eso pues estaríamos llegando ya al final de los contenidos a trabajar en la presente clase. Yo acá dentro de la plataforma pues ya les dejé algunas herramientas que ustedes pueden observar, algunos recursos, por ejemplo, esta presentación sobre lo que acabamos de ver de los procedimientos de laboratorio seguros. Sí, es parte de lo que acabamos de observar. También está por ahí un video sobre el uso correcto de las herramientas. Ya vimos qué herramientas vamos a utilizar. Y entonces en este video lo que se describe pues va a ser la forma correcta de utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar las distintas herramientas de hardware? Una presentación sobre el uso correcto de las herramientas donde se describen cada una de las herramientas que acabamos de ver. Y entonces de esta forma las vamos a utilizar de forma correcta. Y por último, pues la página de reciclaje electrónico, que es la parte de la protección del medio ambiente. Cómo nosotros podemos reciclar los distintos componentes electrónicos que vamos a tener de acuerdo a la forma en la que los vamos a desechar, ¿verdad? Por último, para esta semana, pues aquí está la actividad que tienen que realizar, dice HD1, realizar ejercicios de prácticas básicas de seguridad. En esta actividad lo que tienen que hacer, pues es más o menos un manual, ¿verdad? Dice realizar ejercicios de prácticas básicas de seguridad en las áreas de trabajo según los siguientes procedimientos. Seguridad en los laboratorios, protección de equipos y datos y protección del medio ambiente. Los tres aspectos que consideramos al inicio, esos van a poner en práctica en esta actividad. Para realizar esta actividad debe crear un documento donde se describan las pautas sobre cada una de las prácticas básicas de seguridad en los tres aspectos mencionados anteriormente. Entonces van a crear su documento como manual, les decía yo, ¿verdad? Un manual de seguridad donde ustedes van a describir qué consideraciones se tiene que tener para proteger a las personas, qué consideraciones se tiene que tener para proteger a los equipos y datos, y qué consideraciones vamos a tener para la protección del medio ambiente. ¿Sí? Esto se utilizará como un manual de seguridad. El formato de entrega de la actividad es un archivo PDF identificado con su nombre. Entonces, en este caso, eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Por ejemplo, si van a empezar con los procedimientos de laboratorio para protección de las personas, entonces van a describir, por ejemplo, utilizar un equipo adecuado de seguridad, utilizar gafas protectoras, utilizar mascarilla. Entonces, esas ya son pautas que ustedes van a ir desarrollando. En la protección de equipos y datos, por ejemplo, tener un dispositivo de regulación de voltaje, contar con un UPS para almacenamiento de energía. En relación al medio ambiente, considerar las normas de reciclaje electrónico. Entonces, ya son pautas que yo les estoy dando, pero que ustedes deben de incluir dentro de este documento. Y entonces, esa sería la actividad que tienen para esta semana. Entonces, ya para ir terminando, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver en este momento. Y eso se va a hacer en Word, ¿verdad? Si uno quiere o Sí, 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 lo pueden hacer en Word y al final lo convierten en PDF. Yo ahí lo que les pido es que suban un archivo PDF. O si quieren lo hacen a mano también, o sea, a mano lo pueden hacer, toman las fotos, las convierten a PDF y me suben las fotos en PDF. ¿Y cuántos, cómo se llama? ¿Y cuántos tiene que llevar eso? ¿Cuántos? Los que ustedes consideren necesarios. No hay un límite, no les puedo decir 3, 4, 5 por cada uno, ustedes lo consideran, lo que consideren más importante, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, yo les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp y en un momento pues les voy a estar compartiendo la grabación de la clase. Que tengan un bonito día, sigan trabajando en sus actividades como lo han hecho hasta el momento y nos vemos el próximo lunes. Feliz Adiós, día para ustedes. Dios, adiós. Quiero ver.